hombre común y corriente. Si tienen sus teléfonos, pueden sacar sus teléfonos y compartan esto precisamente. En YouTube, ya la página de YouTube, ya hay una serie de prédicas ya puestas en YouTube. Nos dejan saber y nosotros también les dejamos los links para que ustedes los puedan compartir con sus personas y sus seres amados en cualquier parte del mundo. La idea es que sabemos que el Señor está obrando, hemos recibido muy buenas noticias desde México, cosas que nosotros no sabíamos, pero fue lindo saber lo que está haciendo el Señor desde México, además de lo que está haciendo en Guatemala y en Colombia. Entonces, Pedro, un hombre común y corriente, un hombre común y corriente, un hombre como ustedes, un hombre como yo. Y Pedro, entonces vimos en la primera prédica que cuando Jesucristo le dijo que si se metían a la barca y que se fueran a pescar, yo creo que Pedro, y eso fue lo que dijimos, creo que Pedro volteó los hombros y dijo, si ya lo hicimos y no cogimos absolutamente nada, y cogieron tantos pescados que Pedro le tocó doblar su orgullo, arrodillarse frente al Señor y reconocerlo como Señor. Vimos en la segunda prédica entonces que incluso una de las cosas que más me llamó a mí la atención, no porque yo la he hecho, sino porque el Espíritu de Dios nos fue llevando a esto, que a pesar de los problemas que nosotros vemos, los problemas inmensamente grandes, Dios puede caminar sobre esos problemas como si no pasara absolutamente nada. Y si nosotros nos ponemos en la presencia del Señor, Él es el quien va a tener cuidado de nosotros. Y eso lo vimos en la prédica de la semana pasada. Y que la adoración que tuvo Pedro para con Jesucristo hizo que los otros discípulos se arrodillaran frente al Señor y adoraran al Señor. Entonces esto es como no un ciclo, como paso a paso lo que viene sucediendo. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, ¿qué sucede? Uno le adora. Y cuando uno le adora, uno le sirve. No hay excusas para eso. Cuando uno no conoce al Señor, uno va a encontrar siempre una buena excusa para no servirle. Pero cuando uno le sirve al Señor, nuestra oración y nuestro servicio va a hacer que otras personas le adoren y le quieran servir. Pero entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a ver otro momento de Pedro. La vida de Pedro es como una montaña rusa. ¿Se han subido ustedes a las montañas rusas? Ok. Cuando uno va arriba, va subiendo y uno dice, ¡yeah! Vamos para arriba. Y cuando lo dejan arriba, sobre todo aquí hay unas en Tampa, ¿Chicras que se llama? Aquí, para los que no conocen, aquí hay una montaña rusa muy famosa que se llama Chicra, que en la parte más alta lo dejan a uno colgando mirando hacia abajo y ahí es cuando empieza uno a decir, ¿yo por qué me subí a esta cosa? ¿Verdad? Porque cuando va para abajo no hay forma de decir, yo aquí me bajo, paren esto que yo, no. Entonces, la vida de Pedro, vemos que la vida de Pedro era así. Unas subidas espectaculares, pero las caídas eran más grandes que las subidas a veces. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cerca del final de sus 3 años, de los 3 años de ministerio de Jesucristo, Jesucristo quería tener un tiempo con sus discípulos, quería tener un tiempo a solas con ellos. Y lo sacó del territorio judío para llevarlo al territorio gentil. ¿Gentil qué significa? Donde están las otras naciones, donde no eran solo judíos. Los judíos ya sabían de Jesucristo y lo estaban buscando lamentablemente por la misma razón que muchos de nosotros lo buscamos. Necesitamos bendiciones, necesitamos que nos alimenten, necesitamos que nos sanen, necesitamos que nos cure, necesitamos y lo buscamos a Él, pero para los favores. Pero Jesucristo quería tener un tiempo con sus discípulos. Y entonces vemos en Mateo 16:13 lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como si no supiera Jesucristo. Él quería saber las respuestas de ellos. Él quería saber qué es lo que es. Es como cuando tú estás mucho tiempo con una persona y le preguntas a esa persona, ¿tú qué piensas de mí? Be nice, es lo que uno dice. ¿Qué piensas de mí? Sé buena gente cuando respondas esa pregunta. Entonces en Mateo 16:14 dice lo siguiente. Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Se dan cuenta que ninguno de los discípulos dijo, yo pienso esto? Como para lavarse las manos ellos dijeron, algunos dicen esto, pero no contestaron la pregunta, como buenos políticos, ¿verdad? Que uno les hace una pregunta y contestan una cantidad de cosas y la pregunta después hasta se le olvida a uno la pregunta.
¿Se han dado cuenta de esos periodistas que hacen una pregunta, los políticos contestan y el periodista sale diciendo, gracias, y se va? No dijo nada. Entonces ellos trataron de identificar a Jesús con muchas categorías. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otro profeta. Pero era lo que decía la gente. Entonces Jesucristo, más inquisitivo, más directo, verso 15, y les digo, ¿y vosotros? Pero ustedes, ¿quién dice que soy? Ahí es donde vamos. ¿Qué podríamos contestar nosotros? ¿Qué podrías decir tú allá, los que nos están viendo por video? ¿Qué podríamos contestar? ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién dices que soy? Pedro se había estado haciendo esa misma pregunta desde cuando se conoció con Jesucristo, desde cuando empezó a escuchar a Jesucristo hablar como, wow, Jesús habla cosas interesantes. Y yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia cuando no conocemos a Jesucristo diciendo, esas cosas que están hablando ahí son interesantes. No conocemos a Jesucristo, pero las cosas que se escuchan son interesantes. Pedro estaba viendo eso. Entonces de pronto esto era como cuando uno arma un rompecabezas y faltaba la última pieza del rompecabezas. ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién realmente eres tú? En el verso 16 contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el esperado, la persona que todo judío ya estaba esperando desde hacía siglos atrás. La persona de la promesa, donde a través de él se cumplían todas las profecías. A través de él se cumplían todas las promesas que había hecho Dios en el Antiguo Testamento. A través de esa única persona, todo iba a cambiar. Pero muchos judíos estaban esperando a un rey, al Rey de Reyes, lo cual es cierto. Y ellos esperaban era que los iba a liberar del yugo romano. Pero Pedro contestó bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado. ¿Qué significa bendecido? Bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ojo con esto, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo de Dios se lo dio a conocer a Pedro para que Pedro pudiera contestar esto. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros muchas veces queremos contestar esa pregunta por nuestro propio intelecto o por lo que sentimos en nuestro corazón. Lo cual es bueno, porque muchas personas dicen que lo malo de los cristianos es que somos brutos y que no leemos, ignorantes. No es cierto. Nosotros tenemos que saber y leer y aprender acerca de por qué somos seguidores, por qué entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y lo bueno es que aquí en la iglesia se enseña eso. Entonces, no se lo reveló ni su intelecto ni su corazón, sino el Santo Espíritu de Dios se lo reveló directamente al Espíritu de Pedro, para que Pedro pudiera contestar esa respuesta. ¿Por qué? Porque para un judío, hablar de la divinidad de Jesucristo era bien complicado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y lo vemos a través de todos los milagros, lo vemos a través de todo, lo vemos a través de su muerte. Él murió como hombre y resucitó de los muertos. Pero los milagros y las cosas que hacía solo las podía hacer Dios. Entonces, para un judío poder llegar a reconocer, tú eres el Hijo del Dios viviente. Reconocer la divinidad de Jesucristo era bien importante. Entonces, en el verso 18, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces hay alguna tendencia cristiana que dice, entonces Pedro es la roca sobre la cual va a estar formada la iglesia. Pero no es lo que está diciendo acá. Y no es lo que dice la palabra. Pedro, tú eres una piedra. Tú eres una roca. Petros, una roca. Y sobre esta roca utiliza la palabra Petra. Sobre lo que acabas de decir, sobre lo que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. Entonces van a decir, ¿de dónde sacó eso el pastor? Veamos 1 Corintios 3:11.
En 1 Corintios 3:11, que es el siguiente slide, nosotros necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? En 1 Corintios 3:11 dice Pablo precisamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. O sea, no es Pedro. Absolutamente para nada es Pedro. Es Jesucristo. Quien Él es, su muerte, su resurrección, lo que Él ha hecho y seguirá haciendo por su iglesia. Eso es lo que es la fundación de una iglesia. No estamos hablando de edificios, no estamos hablando de lujos, no estamos hablando de vitrales y estatuas, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de cada uno de ustedes y yo, si hemos recibido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Jesucristo está diciendo que va a construir su iglesia y que todos los poderes del infierno no se detendrán. Jesús hoy está edificando su iglesia y nada los va a detener. Que va a usar a muchos de nuestros hermanos y hermanas para tratar de detener lo que se está haciendo, eso sí, y se ve. Pero no lo va a permitir Jesucristo. Especialmente ahorita en la pandemia, muchas iglesias han tenido que cerrar. Muchas iglesias no se pueden congregar todavía. Conocemos algunos estados aquí donde las iglesias todavía no se pueden abrir. Se los impiden. Bueno, y hay muchos países donde no pueden decir que son cristianos. Y esas iglesias crecen. Esas iglesias se multiplican. Porque hay personas que sí han entregado su vida a Jesucristo. Entonces yo creo que esto lo que está sirviendo es que para que los tibios se enfríen y para que los calientes se calienten más. Entonces, después de que Jesucristo habla con Pedro y le dice, Pedro, roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo cree que se sentía Pedro? Yo me hubiera sentido así. Más o menos así. Mire lo que yo acabo de decir, soy tan inteligente, soy tan bueno. Jesucristo mismo me dio la palmada aquí en la espalda. Entonces, ¿se acuerdan lo que les estaba diciendo? Esto es como una montaña rusa. Pedro estaba allá en la cima, pero no había llegado todavía a la cima porque, como les dije, en la montaña rusa que hay aquí en Tampa, cuando uno está en la cima, le da una vueltita y lo vuelve a mirar allá abajo. Él todavía estaba, creo que subiendo los últimos dos peldaños. Tin, 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 que es cuando uno escucha el tin, 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 tin. Ahí es cuando uno empieza, ¿para qué me subí esta cosa? ¿Para qué me subí esta cosa? Bueno, eso fue lo que le pasó a Pedro y a su orgullo. Pero es la vida cristiana, es la vida de ustedes y es la vida mía. Porque sabemos perfectamente que lo que hacemos muchas veces no le agrada a Dios. Sabemos perfectamente que a veces hacemos cosas que decimos, yo estoy seguro que Dios me está dando una palmadita en la espalda. Y de pronto media hora después estoy seguro que Dios me está dando un sopetón, un pao pao. Vivir la vida cristiana de una forma que glorifique a Dios no es fácil. Pero recordemos algo, el Espíritu Santo de Dios es el que va a hacer la obra por nosotros si lo dejamos. Si no lo dejamos, no va a ser, no va a pasar. Entonces, ese orgullo de Pedro no duró mucho tiempo. Mateo 14:21, vamos a ver qué pasó en Mateo 14:21. Llega un momento donde Jesús empieza a declarar a sus discípulos que Él tiene que entregar su vida. Llega ese momento donde Jesucristo les dice, ok, déjenme decirles una cosa, este es el plan de mi vida y ya se va a cumplir. Llevaba 3 años con ellos. Entonces les dice, voy a tener que hacer esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, lleno de ese orgullo, lleno de sí mismo, porque a él le acaba de recibir buena Pedro. Pedro, lleno de orgullo, yo creo que cogió a Jesucristo y le dijo, Jesucristo, ven acá, ven, te voy a decir una cosa. Nunca te vaya a pasar una cosa de esas. O sea, te voy a dar un consejo, Jesucristo. No te vas a dejar matar, no vas a entregar tu vida.
quédate con nosotros. Como si hubiera dicho, Jesús, ¿se te acaba de olvidar lo que acabo de decir de ti? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú no vas a morir. Se te acaba de olvidar la gran cosa que acabo de decir. Jesucristo toma a Pedro, yo me imagino que lo tomó del brazo, lo miró a los ojos y le dijo en el verso 23. Pero él volviéndose a Pedro, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan cómo les decía? Estaba en la cumbre, estaba en lo más alto. Y ahorita le está diciendo, apártate de mí, Satanás. La caída fue mucho más grande que Chicra. Y lo que debió haber sentido debió haber sido peor que lo que pasó en Chicra. A mi hija cuando cumplió, ¿cuántos años cumplió David? Esa vez que la subimos a las malas. ¿10? No, 14, 15. Bueno, nunca se había subido, jamás se había subido a una montaña rusa. Entonces, obviamente, mi hijo y yo, con mucho amor, la tomamos de los brazos y de las piernas y nos la llevamos así para Chicra. Y ella gritaba, no, no, no. Incluso ella le gritó a uno de los muchachos que atiende ahí, que están en la entrada de Chicra, le dijo, no, no lo permitan, me van a matar, me van a matar. Y el muchacho se quedó mirando y dijo, siga. Mejor dicho, él nos empujó, nos ayudó. Y la metimos ahí, la subimos y la amarramos en esa cosa. Yo creo que Pedro sintió algo peor que lo que sintió Abby ese día. Una caída tan horrible, tan horrible. Pedro tenía su propia idea de lo que el Mesías debería hacer. Pero mire lo que le dice Jesucristo. Ojo, Pedro, tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y yo creo que hoy, a nosotros y a los que están siguiéndonos por el internet, nos está diciendo, ojo, dejemos de poner la mirada en las cosas de los hombres y empecemos a mirar las cosas de Dios. Nuevamente Dios nos está llamando a la santidad. Y nuevamente repito que es santidad. Santidad no significa coger la Biblia y ponernos la desodorante en el brazo. Eso no es ser santo. Santo significa apartarnos completamente, ser apartados para que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y muchos de nosotros nos apartamos, pero nos apartamos es de Dios. Porque yo lo veo. Para las reuniones, los cócteles, las fiestas, los paseos, ahí estamos. Y para las cosas de Dios, ¿qué tal que me dé el COVID? Eso no es santidad. Eso significa que estoy viviendo mi vida pues poniendo mi mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Apártate de mí. Wow. Los proverbios nos dice, orgullo precede a la caída. Cuando nosotros somos muy orgullosos, es que yo soy muy buen cristiano, la caída va a venir. Porque Dios no quiere buenos cristianos, Dios quiere obediencia, santidad, ser separados y apartados para Él. Si nosotros venimos a la iglesia porque toca venir, porque si no el pastor llama a ver qué pasó el lunes, no lo hagamos. En serio, no lo hagamos. No necesitamos. Y esta iglesia no lo necesita. Dios necesita obediencia y santidad. Y Pedro tuvo que aprenderlo. Así como lo vivió en este momento, vamos a ver más adelante, lo volvió a vivir de una manera tan dura que vamos a ver la caída de Pedro. ¿Se acuerdan? Estábamos aquí. Ahora ya empezó la caída, pero vamos a ver qué tan bajo llegó. En la última noche de la vida de Jesucristo, Jesucristo había invitado a sus discípulos para la última cena. Jesucristo ya había hecho todo lo que Él quería hacer. ¿Qué era qué? Lavar los pies de sus discípulos.
santificar el pan, santificar el vino, mostrarles a ellos, porque dice, esto que hago por ustedes es algo que ustedes tienen que hacer uno al otro. Por eso en nuestra iglesia tomamos el vino, comemos el pan y lavamos los pies unos a otros. Porque Jesucristo dice, es una ordenanza que nos da. Y Jesucristo ya había hecho eso, pero en Zacarías 3:7, en el Antiguo Testamento, vemos algo bien interesante. En Zacarías 3:7 hay una profecía y dice, heriré al pastor, está hablando de Jesucristo, y las ovejas se dispersarán. Cientos de años atrás ya había dicho, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En Juan 13, verso 37, entonces vemos lo siguiente. Jesucristo ya se iba a alejar de ahí. Y le dice, quédense ahí, ya vengo. Y Pedro le dice inmediatamente, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Qué es lo que hemos visto en muchas iglesias? ¿Qué es lo que hemos visto cuando la gente levanta las manos y hace la oración de fe? Porque la oración de fe no es otra cosa diferente a decir, mi vida pondré por ti. Que no es otra cosa que mucha gente se les hace pasar al frente y se arrodillan y entregan su vida a Dios. Pero a veces lo que estamos haciendo es, Señor, yo tengo estas condiciones. Es que no creo que le hagan tuteo. Si usted me bendice, yo voy a hacer ciertas cosas. No todas, pero algunas. Si usted me bendice monetariamente, yo le voy a botar ahí los $20 en el año. Si usted sana a mi hijo, de pronto le doy las gracias. Si usted libra mi matrimonio, de pronto vuelvo a la iglesia. Pero Pedro estaba diciendo, mi vida pondré por ti. Pero Jesucristo lo sabe todo. Miren la respuesta. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, hoy mismo, antes de que ese gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro estaba horrorizado, por supuesto. Señor, nunca te repudiaría, Señor. Incluso si tengo que morir, me gustaría. Yo lo haría. Una vez alguien me preguntó hace muchos años, es una persona que me hace siempre ese tipo de preguntas, y me dijo, ¿usted moriría por Jesucristo? Y contesté inmediatamente, sí, sin ningún problema. Y es en serio. Si tengo que morir por Jesucristo, con mucho gusto. Pero entonces él me preguntó, ¿y qué acerca de vivirías por Jesucristo? Porque esa es una pregunta todavía más difícil. Para mí la muerte es simplemente esto. Pero vivir es cada segundo, es cada minuto, es cada día. ¿Qué acerca de ustedes? Eso es vivir para Cristo. Entonces, cuando van a apresar a Jesucristo, ¿qué hace Pedro? Pedro es una persona completamente impulsiva, dejándose llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus impulsos, como muchos de nosotros. Pedro, ¿qué era? Pescador. Y la palabra nos dice que entonces él sacó la espada y le dio el golpe a uno de los hombres que estaba arrestando a Jesucristo, que se llamaba Malco. Pedro era pescador. Yo no sé ni cómo cogió esa espada Pedro. Mejor dicho, antes, menos mal no la cogió por el lado del filo. ¿Me voy a entender? Él no era soldado. Y va a pelear con un soldado romano. Hirió al soldado romano, le cortó la oreja. ¿Qué me dice esto de Pedro? ¿Qué nos dice esto de Pedro? Que es lo que estamos viendo, encuentros con Dios. Este encuentro con Dios nuevamente, está caminando con Jesucristo. Mi vida entregaré a ti, yo haré. Era cierto, era cierto. Esa montaña rusa era cierta, pero es cierta en sus vidas y es cierta en mi vida. Él sacó la espada y atacó a un soldado romano. Jesucristo paró la pelea inmediatamente, curó al soldado romano. No lo hagas, Pedro. Pedro mostró entonces varias veces en su vida que cada encuentro con Dios, cada encuentro con Jesucristo era suficiente para marcar grandes cambios en su carácter. Necesitamos esos encuentros con Dios. Y no puede ser
un domingo que otro, media hora que dura el servicio y ya. ¿Saben qué va a cambiar? ¿Sabe qué va a cambiar en nuestras vidas? Un encuentro que otro, media hora cada domingo, que el día que vayamos, ¿no? Va a cambiarme de pronto la cuenta del gas del carro. Nada más. Eso no cambia la vida de nadie. Pedro reaccionó. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo hacemos las cosas nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Hoy amamos a Dios y estamos dispuestos a seguirle porque necesitamos algo y después que lo obtengamos nos alejamos de Él. ¿Cuántas veces hemos visto esas cosas y esas personas en la iglesia? Pastor, necesito oración. Iglesia, necesito, hasta vienen a las reuniones de oración porque necesitan una bendición, ¿verdad? Y apenas obtienen la bendición es la última vez que los volvemos a ver. ¿A quién están engañando? ¿Le seguimos? ¿Seguimos a Jesucristo si estamos rodeados de seguidores? Y hablamos cosas profundas del Evangelio, porque estamos rodeados de seguidores. Pero cuando estamos afuera, con personas que no conocen del Señor, ¿cómo actuamos? Igual que los de afuera. Hablamos igual que los de afuera, maldecimos igual que los de afuera, nos emborrachamos igual que los de afuera, hacemos las cosas igual que los de afuera, de tal manera que no sucede nada diferente. Guarda tu espada, le dijo Jesucristo. Arrestaron a los discípulos, a Jesucristo y los discípulos, ¿qué? Se dispersaron, como había dicho Zacarías. Pero Pedro, en sus emociones, decidió seguir a Jesucristo cuando estaba siendo arrestado. Lejitos, pero cerca, ¿me entiendes? Al menos estaba más cerca que muchos de los otros discípulos. ¿Y qué se dio cuenta? Una chica en el patio lo reconoció. Oye, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y Pedro dijo, no sé de qué estás hablando. Primera negación. Pedro se alejó del fuego hacia la puerta donde otra niña le dijo, te reconozco. Estuviste con Jesús de Nazaret. Pedro volvió a negarlo inmediatamente. Lo juro, no conozco a ese hombre. Lo juro, no conozco a ese hombre. Van 2 veces. Y en Juan 18:26, mire lo que nos dice. Uno de los siervos del sumo sacerdote, además Pedro era de una suerte horrible, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, de Melco. O sea, pariente de Melco le dijo, ¿no te vi a ti en el huerto con él? Y voy a hacer un paréntesis acá, porque aquí podemos decir, uy, ese Pedro sí era el colmo. ¿Negar a Jesucristo tantas veces? Ese sí era el colmo. ¿Qué acerca de nosotros? Nosotros hemos visto cómo ha sanado a nuestros hijos. Nosotros hemos visto cómo nos ha bendecido. Nosotros hemos visto cómo ha provisto para cada uno de nosotros cada día, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo ha sanado nuestras heridas, así seas del corazón. Nosotros hemos visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Y cuántas veces lo hemos negado? Si nuestros amigos, si el grupo de personas, nuestros familiares no ven nada, absolutamente nada diferente en nosotros, es porque no hemos hecho nada más que negarle a Él. Lo que negamos en nuestra agenda. Vamos a ver qué toca hacer ese día. No, tenemos una reunión. No. ¿Por qué? Tengo un partido de fútbol, tengo un partido de béisbol, tengo una fiesta, tengo un cóctel, hay una reunión de la familia, no puedo. Y la otra, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Vivo ocupado. Pero mi Dios, no hay como... tú eres el primero en mi vida. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Yo siempre utilizo el ejemplo. ¿De qué sirve que le diga uno a la mujer, te amo, te amo, te amo? Y nunca un cariño, nunca una acción de servicio, nunca una palabra de afirmación, nunca nada.
¿Eso es amor? Pues eso es lo que hacemos con Dios muchas veces. ¿Qué hizo Pedro? Juan 18:27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Seguimos negando a Cristo en nuestras vidas. En el momento en que cantó el gallo, Jesús miró directamente a Jesucristo a los ojos. En el momento en que cantó el gallo, Jesucristo estaba siendo azotado, golpeado, levantó su mirada y miró directamente a los ojos a Pedro. Te lo dije, antes de que cantara el gallo, me ibas a negar. Y de pronto hoy nos está mirando a los ojos y nos está diciendo, me sigues negando. Si dejara la prédica ahí, todos diríamos, ese Pedro, si era el colmo. Tenaz. Pero veamos las cosas buenas de Pedro. Solo él tuvo el valor de seguir a Cristo, a pesar de las circunstancias. Él lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Por otro lado, le faltó valor cuando se enfrentó a la posibilidad de ser arrestado él mismo. No lo conozco, no sé, no tengo ni idea de quién es él. Por otro lado, él prometió devoción total. Hasta mi vida daré por ti. Y hasta la muerte si fuera necesario, dijo. Pero por otro lado, niega a Jesús a la primera señal de peligro. En Mateo 26:75, ¿qué ocurre? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Yo creo que este es un momento de verdad donde nosotros deberíamos reconsiderar cuál es nuestra relación con Dios. Y llorar amargamente si todavía seguimos negándole. Si todavía seguimos pensando que mi agenda es mi agenda, mi dinero es mi dinero, mis talentos son mis talentos, mis dones son mis dones y que no me moleste nadie. Y las lágrimas de Pedro, lloró amargamente, me dicen muchas cosas de él. Él había hablado en serio sobre su promesa de seguir a Dios, de seguir a Jesucristo. Pero él lo estaba haciendo con sus fuerzas, no con las fuerzas del Espíritu Santo. Más adelante el Espíritu Santo llega y toma control de las vidas de cada uno de ellos. En Hechos capítulo 2 vemos eso. ¿Y saben que esa es mi oración por esta iglesia y por muchas de las personas que nos siguen a través del internet? Que ojalá llegue algún día en donde el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas y no tratemos de hacer la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, porque seguiremos en una montaña rusa y seguiremos cayendo una y otra vez, subiendo y cayendo, subiendo y cayendo, y así no se puede vivir. Pero hay buenas noticias. Dios es Dios. Dios es amor. Y miren lo que nos está diciendo Dios. Y es una promesa que nos hace el Señor. Y no olvidemos esta promesa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué está diciendo el Señor? A pesar de todo lo que somos, yo te amo. Yo te amo. Nada me va a separar del amor que tengo por ti. Y voy a poner mi nombre ahí, porque esto es para mí. Yo te amo, Javier. Sé que has caído, y muchas veces. Sé que te has levantado, muchas veces. Sé que has llegado a la cima, muchas veces. Y a lo más profundo, muchas veces. Pero déjame decirte algo, Javier. Te amo. No va a haber nada
nada que cambie mi amor por ti. Y ahora utiliza tu nombre en eso. No va a haber nada que cambie el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y creo que Dios nos está hablando a todos nosotros. Y el siguiente slide lo que dice es eso. Entreguemos nuestras vidas a Él. De pronto muchos de nosotros hemos hecho la oración para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no queremos entregar nuestras vidas a Él. Seguimos en la pelea, seguimos en la batalla, cuando este es el momento en que es clave. Este es un momento decisivo para la iglesia en todo el mundo. Sí, hay muchas personas que le tienen miedo al COVID y hay muchas personas con precondiciones. Quédense en sus casas. Por favor, quédense en sus casas. Y aún así yo veo muchas personas que tienen precondiciones, se quedan en sus casas y le sirven al Señor de una forma maravillosa. Pero personas, cuando yo las veo paseando de fiesta en fiesta, de gimnasio en gimnasio, de partido en partido, diciendo, ¿es que es peligroso ir a la iglesia? No. Es peligroso seguir viviendo una vida cristiana así. Este es un momento decisivo para la iglesia en todo el mundo, porque es un momento de santificación de la iglesia. Dios nos está llamando a santificarnos, a hacer nuestras vidas completas, únicas y exclusivamente para Él. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Pedro, caíste. Y vamos a ver el próximo domingo cómo Cristo mismo, Jesucristo mismo lo levanta de una manera tan bella como nos quiere levantar a ustedes y a mí hoy. No es ese Pedro, es el colmo. Digamos, yo he venido haciendo eso. Es un momento de entregarle todo a Dios. No dejemos nada para nosotros. Eso es uno de los mejores tratos que Dios nos hace. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros todavía queremos guardarnos cosas. Si tú no le has entregado tu vida a Dios, este es el momento donde tú debes decir: Señor, reconozco mis pecados, reconozco que he fallado, quiero que por favor entres a mi vida, porque reconozco que tú, Jesucristo, has muerto, moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para el perdón de mis pecados. Te pido que entres a mi vida, tomes control completo y total de ella. Hazme una nueva criatura. Esa es la oración que deberíamos hacer si no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero si la hemos entregado, la oración es completamente diferente. Señor, perdóname por seguir poniendo mi agenda, mi billetera, mis dones, mis talentos para mi servicio y no para el tuyo. Perdóname, Señor. Padre amado, gracias por este mensaje. Y te pido por favor que nos bendigas, que nosotros podamos realmente hacer lo que tú nos estás pidiendo: venir a ti, reconocer nuestros pecados y entregar nuestras vidas por completo a ti. Bendice esta tu iglesia. Bendice a mis hermanos y hermanas, aquellos que nos ven, Señor, por el internet, donde quiera que sea. Bendícelos. Y si no han aceptado a tu Hijo Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu les dé la convicción de pecado, de arrepentimiento y la necesidad de aceptarte en sus vidas. Te lo pedimos por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.